Empecemos. Como una medida para controlar el contrabando, el presidente de Venezuela decidió cerrar todas las noches y hasta nueva orden la frontera. Mientras tanto, cientos de camiones cargados con gasolina atraviesan por trochas de arena el desierto de La Guajira, desde Maracaibo hasta Maicao, en un negocio que se ha convertido en el combustible de la ilegalidad en el norte del país. Federico Benítez viajó durante 3 días y 3 noches con una banda de contrabandistas desde que sale la gasolina del tanque en Venezuela hasta que la venden en La Paz, Cesar, un municipio que vive solo del contrabando. Soy el, como se dice acá vulgarmente, el patrón del patio, ¿ya? Pues con 6 millones de pesos está comprando 50 o 60 pipas de gasolina. La demora es mientras recibe, se puede uno gastar 2 o 3 horas vendiéndola. Y eso obtiene uno, por ejemplo, una utilidad en 60 pipas hasta 1.200.000, a un ejemplo. Pocho es solo un eslabón de la gran cadena que conforma el negocio del tráfico ilegal de gasolina. Él es el dueño de un patio, como le dicen aquí a los centros de acopio, donde los camiones descargan todo el combustible que traen desde las orillas del río Limón en el lado venezolano. La cadena de contrabando de combustible hacia Colombia comienza en Maracaibo. Cientos y cientos de camiones salen todos los días cargados con galones y galones de gasolina que viajan por trochas que comunican a los dos países y que están lejos del alcance de la ley. Nos metimos en una de esas caravanas por la ruta de la muerte y viajamos con una red de contrabandistas desde que cargan el combustible en Venezuela hasta que lo venden al otro lado de la frontera. Del negocio comen todos. La cadena tiene tantos tentáculos que gracias al margen de ganancias, la travesía peligrosa e ilegal y en condiciones extremas es rentable para todos. Para empezar el viaje debemos encontrarnos con nuestros contactos, el paisano y su ayudante. Viven en un barrio a las afueras de Maracaibo. Tuvimos que viajar durante casi todo el día por tierra. La salida para el puerto fue de madrugada. Estamos en Maracaibo, Venezuela, son las 2:15 de la mañana y nos vinieron a recoger en este momento para llevarnos al lugar donde está el camión, en el cual vamos a hacer el cruce entre Venezuela y Colombia por Maicao, por puras trochas. No puede ir sino una sola persona, o sea, yo no puedo ir con camarógrafo, con nadie, y solo puedo utilizar esta cámara para registrar el cruce del combustible por la frontera. Solo ellos saben dónde está el camión, que curiosamente está guardado en un patio en Maicao. O sea que hay que regresar a Colombia, recoger el camión vacío y volver a Venezuela. Esta vez por una de las fronteras ilegales para conocer desde el principio cómo funciona la cadena. Durante el viaje todo es incierto y hay que atenerse a la voluntad y a la experiencia de estos dos hombres para estar a salvo. Llevan más de 10 años trabajando en el negocio. Un camión 600, que le caben 70 tambores de esos. De allá de Monterrey directamente hasta Cuatro Vientos, ese carro pagando policía, pagando todo, le podían dejar hasta 8 millones de libras. 10 millones de un solo viaje. Hay gente que hacían 3 viajes a la semana, 30 millones de pesos. 3 viajes a la semana. Eso había gente del interior de Bogotá, de Villavicencio, de Medellín, de todas partes se metieron en este negocio. La primera ruta es por la vía Paraguachón. Luego hay que desviarse del camino asfaltado y buscar una trocha en medio del desierto hasta llegar a un lugar llamado Guarero. Esta bandera de Colombia marca nuestra frontera y nos indica que ya estamos en Venezuela. ¿Cuánto se hacen ustedes acá semanal o mensualmente, más o menos? Yo que soy chofer, a mí me queda semanal 21, 28 mil Bolívares. bolívares. 3 horas de recorrido en medio del polvo y la arena. Temperaturas de hasta 38 grados dentro de la cabina del camión. Tensión y nerviosismo antes de llegar al río Limón. Grabar es muy peligroso. Hay una industria ilegal compuesta por cientos de personas y el dueño del embarcadero siempre anda armado. Va cobrando de camión en camión 500 bolívares, algo más de 15.000 pesos por cargar en su playa. Así, decenas de camiones hacen filas para llenar sus canecas con gasolina de contrabando. Por seguridad y sin que nadie me viera, el único recurso para grabar y poder registrar cómo cruzan el combustible por este río es con la cámara de mi celular. En las orillas cargan pipas o canecas llenas de gasolina. Las cruzan amarradas en fila a través del río como culebras.
Los encargados de cargar los camiones son los indígenas guayú venezolanos, que son los dueños de estas tierras. Hay que cargar rápido y darle de una vez para el monte. Cuando estaban a punto de cargar el camión, llega una mosca. Así le dicen a unas motos encargadas de avisar dónde está y cuándo viene la Guardia Nacional Venezolana o cualquier otra autoridad. Nos advierten que el ejército está a 15 minutos del río Limón y que vienen para acá. De inmediato los camiones encienden sus motores y buscan cambuche en medio del desierto. Sí, se le sello. ¡Ahí viene la batalla! Viste, manito, que no sabía. El desespero se apodera del paisano. A más de 100 kilómetros por hora sigue las instrucciones de su ayudante para encontrar pronto un escondite. Finalmente, en medio de 2 cactus, nos parqueamos y esperamos hasta que el ejército se vaya para volver al río Limón y por fin cargar el camión de combustible. En solo 30 minutos, a toda velocidad, cargan el planchón del Ford 350, con 33 pipas de 62 galones de gasolina cada uno. La carga es amarrada solo con lazos. La casa tuya va cerca. Ahí vas a tener toda tu ropa, cosas personales. Para que te metís por las truchas. Ya con el camión cargado hay que volver a Colombia. Cualquier equivocación en el manejo puede ocasionar una explosión. El recorrido es más lento y se hace por las tierras de los guayú venezolanos. En cada finca hay que pagar un peaje que va desde los 10 hasta los 300 bolívares. ¿A cómo te acuerdas de los camiones grandes hoy? 80. Bueno, Pero no suena, güey. pero si es lo mismo, es la misma carga, lo que llevas en la mitad. Este no lleva barata, gallo. Este lleva poquita pipa. Te estoy dando 100, aquí hay 100, toma. ¡Ey! Hay lugares en los que en tan solo 100 metros hay 4 o 5 varas atravesadas por los indígenas. Cada quien cobra a su gusto y decide si deja pasar o no el camión. El ayudante lleva un fajo grande de billetes para pagar peajes, vacunas y sobornos. Hay para todos. ¿Y cuánto tienen que pagar? Tienen que pagar los guardias, 6.000. PTJ, PTJ 2.000. Boliguajira, Boliguajira 1.000. Guardia regional 1.000. Puerto 1.000. Mosca 300, 3.000. FARC, LN, la LN. 2.000 y 2.000. Bolívares. Bolívares. El paisano pide esconder todo. Cualquier cámara o teléfono puede ser fatal. Todavía en territorio venezolano nos para otro retén. Esta vez son 3 hombres de civil que no parecen de la zona. El camión se detiene y le da a cada uno 1.000 bolívares. 100 metros después el paisano nos dice que estos 3 hombres eran uno de las FARC, otro del ELN y el otro de la Guardia Nacional Venezolana. Diariamente cobran vacuna a más de 120 camiones y el precio del peaje depende de la capacidad de carga de cada carro. Cuando parecía que estábamos a pocas horas de llegar a Colombia, el camión falla. El radiador no aguanta más. Estos hombres, criados en medio de trochas, saben que si los detienen tendrán que pagar mucha plata a las autoridades si les va bien, o enfrentar 15 años de cárcel. Casi 5 horas después de un viaje angustioso, llegamos por fin a un patio en Maicao. Por fin Colombia. Sin ningún tipo de seguridad, unas motobombas sacan con mangueras el líquido que viene en las canecas. Cualquier chispa puede hacer explotar este lugar. De la pipa esa que está ahí, la están pasando para allá, para arriba. Ya ese va para allá, para La Paz, para Cuatro Vientos. El combustible lo meten en tanques que almacenan 300 galones. Cada Ford 350 viaja a otros lugares de la costa con 2.400 galones de gasolina de contrabando. Y es que este negocio es muy rentable. En la orilla del río en Venezuela la pipa cuesta 60.000 pesos. En Maicao la venden a 100.000. Y en los patios, ya de este lado de la frontera, esa misma gasolina cuesta 140.000 pesos. Más del doble. Según la DIAN, el 15% del combustible que mueve el país es de contrabando. Unos 45.000 barriles de gasolina, más de 1.5 millones de galones diarios entran por La Guajira. Ese negocio produce solo más del 1000 por el 1000, más del 1000%. Hay mucho gasto también, de una mano va a pasar a la otra. En Maicao hay alrededor de 300 patios que almacenan combustible venezolano. En La Paz, Cesar, el 80% del pueblo vive del contrabando. Lo que mueve casi el 90, el 100% de la economía de La Paz, en San Diego muy poco, de La Paz la gasolina.
Ya hay muchas mafias en la Paz. Ya la Paz no es de nadie. Ahí hay Bacrín, ahí hay el arma que necesita la consiguen la Paz. La droga que necesita la Paz. La deserción escolar. Ya los niños de 13 años, 12, 13 años no quieren estudiar porque prefieren ganarse 50.000 pesos un día vendiendo gasolina. 2 días después, seguimos el viaje para terminar en la parte colombiana de la Ruta de la Muerte. Acompañamos a Chepe y a su socio en un viaje de La Paz en el Cesar hasta Maicao en La Guajira. Ellos son pequeños contrabandistas que adaptaron un viejo Mazda 626 con un tanque extra que almacena 62 galones de combustible. Este carro aquí en el tanque alterno que tiene lleva más o menos 60 galones, más unas 7 pimpinas que trae, que las meten atrás. Peligroso, es bastante peligroso y aquí pues vamos a acompañarlos a ellos en parte del recorrido. Todos los días ellos hacen este viaje para cargar combustible en los patios de Maicao para venderlo en La Paz. En el recorrido es fácil encontrarse con vehículos quemados de pequeños contrabandistas a orillas de la carretera. Les dicen kamikazes y son carros viejos conducidos generalmente por menores de edad que apenas comienzan en el negocio. No se detienen ante ningún retén y van repletos de gasolina. Como no son grandes contrabandistas, esperan a que llegue la noche para irse detrás de la caravana de camiones que distribuyen combustibles en todo el norte del Cesar. La idea es no pagar para que les quede dinero. Delante de la caravana va una camioneta que soborna a los policías que hay en la vía para que los deje pasar. En una noche es fácil encontrarse con caravanas de hasta 150 camiones cargados por la troncal del Caribe que comunica La Guajira con el Cesar. Es imposible no darse cuenta que están llenos de combustible. ¿Cómo es el pago a la policía? La mosca arregla con ellos 70, 80.000 pesos ¿Por qué? por camión. Por 350 está cobrando 40, 50.000. Depende de la patrulla que esté de turno. Finalmente, a las 11 de la noche llegamos con el combustible a La Paz sin ningún contratiempo. Sobrevivimos al viaje. Chepe y su socio al día siguiente volverán a viajar para ganarse los 3 millones de pesos mensuales que les deja este negocio. Como ellos en La Paz, casi todos viven de la gasolina. Los que se atreven a dañar el negocio sufren la consecuencia. Cuando, por ejemplo, se meten a los patios así de que van a decomisar el combustible, les agarra uno el camión a piedra o a botella, se los prende o todo. Cuando pasó unos 6 años, el alcalde trataron de arrestar y prendieron la alcaldía. Totalmente la incineraron. Hoy, el negocio de la gasolina puede ser más rentable que el de la coca. En esta cadena infinita están comprometidos mafiosos, paramilitares, grupos guerrilleros y autoridades de ambos países que ante la imposibilidad de controlar el negocio hacen parte de la cadena de corrupción. También hay miles de familias que viven del contrabando porque no saben hacer otra cosa. De esos 80 o 70 come la Sijín, come el Gaula, come los patrulleros, todos de la zona, de los cuadrantes ya. Muchos dicen que quien controla el contrabando en la Guajira colombiana es el temido narcotraficante Marquitos Figueroa. Otros van más allá y se atreven a señalar a la clase política de financiar el negocio. Aquí desde el mayor hasta el alcalde, la secretaria de gobierno, todo eso, todos saben de qué es así. Y inclusive ellos mismos tienen gente trabajando, lo que es el alcalde, lo que es la secretaria de gobierno, todos tienen su carro tanque, su camión arriando combustible de contrabando. Las autoridades han detectado 400 trochas de paso ilegal entre Colombia y Venezuela. Además, el gobierno venezolano calcula que diariamente se mueven 100.000 barriles de gasolina de contrabando entre los dos países.